Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión. En este nuevo capítulo nos encontramos hablando de una saga que nos unió, ¿cierto?, en el tiempo en que nos conocimos y nos ha acompañado durante toda nuestra infancia. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Y nos podrías orientar un poco acerca de lo que esta saga significa para nosotros? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, yo aquí estoy más emocionado que nunca porque como tú lo dijiste, esta saga de juegos nos ha acompañado yo creo que toda nuestra vida. Yo creo que esta saga de juegos fue la que nos unió a Alejandro y a mí como amigos hasta el día de hoy. Y esa saga no es ninguna otra que los RPG de Pokémon. Pokémon, esa saga que nos acompaña desde el año 98 hasta la actualidad y que pareciera que no quiere detenerse, ¿cierto? Justamente siempre Nintendo nos tiene contentos con algún juego nuevo o algún remake de algún juego que ya haya pasado, ¿cierto?, de las consolas y generaciones anteriores. Exacto. Y por lo mismo, como sabemos que Pokémon es un tema que da para largo, para mucho de qué hablar, es que en este primer capítulo sobre la temática Pokémon vamos a abarcar lo que la comunidad en general conoce como las primeras dos generaciones de Pokémon. Esto incluye, obviamente, todo lo que son los juegos de Game Boy y Game Boy Color. La primera, segunda generación, Kanto y Yoto, como quieran llamarlos. Alejandro, ¿qué te parece si nos partes comentando un poquito tu apreciación sobre estos juegos? Bueno, sin lugar a dudas, si hablamos de las primeras dos generaciones, cambio. Cambio es lo que podría definir yo respecto a lo que fue el Pokémon rojo hasta Pokémon oro y plata. Pokémon, cierto, rojo, azul y amarillo y Pokémon plata. Porque hubo mucho cambio y cambio para bien, tanto en la jugabilidad, tanto a nivel gráfico, a nivel de sonido, si es que alguno alguna vez jugó en el emulador con, con sonido estos juegos. Buena, buena, buena. Mira, personalmente considero que la mejor forma de describir estos videojuegos son como la puerta al mundo Pokémon. ¿Por qué? Porque los primeros juegos, por lo menos, al menos ya muchos ya lo saben, yo partí jugando Pokémon rojo en una Game Boy y, y era lo que todo entrenador Pokémon de ese momento, o los que nos creíamos entrenador Pokémon, era lo que queríamos, estar en el mundo Pokémon, poder tener combates, poder tener batallas. Pero lo cierto es que la primera generación está bastante limitada en ese sentido porque si bien eran 150 Pokémon, las formas de obtenerlos era muy difícil, al menos de obtenerlos todos. Sin embargo, con el salto a la segunda generación ya tenías un abanico más grande de Pokémon y había más formas de, no sé, de conseguirlos, también había más zonas para explorar. Entonces, entre la primera y la segunda generación, yo creo que hubo un gran salto, ya sea en calidad y también en jugabilidad. Y es por eso que, Ale, partiendo con una primera pregunta, ¿cuál de todos estos juegos que corresponden a la primera y segunda generación, cuál de todos ellos es tu juego favorito? Buena pregunta. Difícil, pero no tanto, ya que estamos hablando solo de las primeras dos generaciones. Yo creo que me voy a inclinar en la primerísima primera generación por Pokémon rojo. Yo creo que me dejé llevar o influenciar un poquito, bueno, en primer lugar por los colores, en segundo por la portada y en tercero por toda esta aura que vamos a dejar yo creo para otro capítulo, que fue el apartado de las creepypastas. Entonces yo creo que en la primera generación me voy a inclinar por Pokémon rojo y ya sin lugar a dudas, en la segunda me voy por Pokémon plata. Lugia sin pensarlo mucho, corresponde a uno de mis Pokémon favoritos, tanto en diseño como en portabilidad de mi equipo. Aunque algunos puristas me digan que llevar algún legendario no es muy recomendable en el equipo. Buenas, muy buenas. Puta, por mi Y parte, mi juego favorito en primera generación va a ser el Pokémon Yellow, el amarillo, porque como bien dije en alguna ocasión, yo me acerqué a Pokémon por el anime, y Pokémon Yellow era lo que representaba la historia de Ash en ese momento. Podías tener a los cuatro iniciales, si contamos a Pikachu, podías enfrentarte a Jesse, a James del equipo Rocket. Entonces
Por lo menos eso fue lo que me encantó del Pokémon Yellow y me quedo con él sobre lo que es Pokémon Red, porque también hubo mejoras en lo que es la música y los colores. Y por lo menos en la segunda generación yo me quedo más que con el oro y plata, me voy a quedar con el cristal. ¿Por qué? Porque de cierta forma es el juego que incluía las dos versiones en una. Podías no solamente atrapar a Ho-Oh y a Lugia, sino que te podías tener a los dos, aparte de lo que eran los perros legendarios, y aparte que se restringían lo que eran los Pokémon, las limitaciones de una edición a la otra. Hay Pokémon que solamente aparecen en la versión de oro, y hay Pokémon que solamente aparecían en la versión de plata. En cambio, la versión de Pokémon Cristal se hacía una mezcla entre los Pokémon que aparecían entre ambas versiones. Sí, es verdad, Pokémon siempre se ha caracterizado por eso. En primer lugar, sacar dos versiones que están limitadas para luego, con el paso del tiempo, sacar la tercera que siempre ha llamado como la definitiva de esa generación. Oye, y hablando de cambios, que fue en lo que mencionaste, ¿cuáles son los cambios que más te llamaron la atención del salto de la primera a la segunda generación? Mira, principalmente yo creo que fue la velocidad con la que puedes manejar al sprite. Eso es un detalle que muchas veces pasa desapercibido, pero en Pokémon rojo y azul, por lo menos, al menos en esos dos, el sprite camina demasiado lento. Aparte de que consigues la bicicleta en un punto bastante avanzado del juego, considerando a cuando la consigues en Pokémon Oro, Plata y Cristal. Entonces eso fue lo que más aplaudo. Aparte de las mejoras gráficas y de que los sprites, por lo menos en la versión de cristal, tenían movimiento. Eso fue lo que más valoro en el cambio generacional. No sé qué me puedes decir tú aparte de sobre eso. Yo creo que también me voy a ir por el lado de la mejora de los sprites. Y si bien es cierto, la primera generación nos presenta un concepto de Pokémon medio rudimentarios que surgieron y se mejoró bastante en la segunda generación. Ya eran mucho más definidos, mucho más amigables también. Recordemos que Pokémon siempre se enfocó a un público un poco más infantil, pero sin dejar de lado, sobre todo al público adulto, pero sí eran mucho más amigables para un niño. Yo siempre me voy a acordar del sprite de Vidril de la primera generación, que era bastante terrorífico. La verdad no recuerdo cuál era el primer sprite de Vidril, pero se me vienen algunos bastante tétricos como el de Dodrio, el de Executor, el mismísimo de Lapras que está mirando hacia atrás. O no sé, los mismos sprites de Charizard y Blastoise. Blastoise que parece que está como encogiendo los hombros y Charizard que parece, no sé, una serpiente con un cuerpo de dragón. Todo Sí, muy distinto a como son ahora. hubo una mejora gráfica en ese apartado y yo creo que, bueno, también cambió un poco la jugabilidad en tanto a combate se refiere. Recordemos que luego hubo esta división de ataque y defensa especial más adelante y un apartado que vamos a tocar más adelante que es el post-game, que ahí yo creo que hubo una mejora súper buena. Sí, en efecto. Oye, y hablando de Pokémon, ¿tú más o menos te acuerdas cuáles eran tus equipos cuando jugabas estas versiones? O si es que todavía las sigues jugando, porque tengo entendido que te gusta jugar de vez en cuando nuevamente el Pokémon Oro o el Pokémon Plata. O por lo menos, ¿cuáles son los Pokémon que más te gustan de cada generación o los que siempre te gusta tener en tu equipo? Mira, pues en el apartado de Pokémon de la primera generación en rojo, azul, amarillo, no tenía un equipo bien definido. Siempre variaba de vez en cuando, siempre incluía a Blastoise, era mi inicial favorito de esa primera generación, pero pasando a Pokémon Plata, sí, mi equipo siempre ha sido el mismo. Desde la primera vez que jugué hasta el día de hoy, siempre ha sido el mismo. Mi inicial favorito, que bueno, tú sabes cuál es, que es Feraligator, que es de hecho mi Pokémon favorito, siempre me acompañó en el equipo. Acto seguido, de inmediato, iba a capturar un Gastly a la cueva Bellsprout, porque Hunter era un Pokémon muy bueno que me hubiese gustado poder evolucionar en su momento, pero las limitaciones de Latinoamérica. No, Claro, el cable Link acá era un mito. de esos Eh, Pokémon que eran muy difícil de conseguir a menos que tuvieras dinero. Justamente. Después de eso, siempre me iba al tiro después de ganar la primera medalla.
y me iba a capturar un Marip, porque Ampharos era el Pokémon eléctrico que más me gustaba. Y siempre llevaba a la ovejita conmigo hasta que se convertía en un Ampharos. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por el mapa de Pokémon Plata. Después de eso me iba a capturar un Magmar. Es la Ah, torre quemada. sí, La torre quemada. Ahí sí, la salía torre. Magmar. Y atrapaba un Magmar. Después de eso, siempre incluía, bueno, un Pidgeot por la OMO vuelo y siempre dejaba una vacante. Siempre tenía un espacio extra para un Pokémon que decidiese en la aventura. Ese espacio siempre estaba reservado para Lugia en esa generación. Y por tu parte, ¿cuál era el equipo que más o menos siempre armabas? Tú eras bien estratega, me acuerdo, en la media para armar tus equipos. Yo me acuerdo que sí, te enfocabas en los tipos, ventaja de tipo, en qué movimientos podían aprender. Tú te la craneabas más que solamente cuchillada, lanzallamas y cuál pega más. Sí, la verdad es que sí. Por lo menos en primera generación había Pokémon que yo nunca dejé de cambiar. Y el primero fue siempre Charizard. Eh, Más de alguna vez he iniciado partidas con Squirtle o con Bulbasaur para ir probando cómo se dan. Pero la verdad es que Charizard y bueno, Charmander y su línea evolutiva hasta Charizard son de mis Pokémon favoritos y nunca van a faltar en un equipo de primera generación. También, siguiendo esa línea, siempre conseguía un Caterpie y lo evolucionaba a Butterfree. ¿Por qué? Porque por lo menos en la primera generación ganarle a Brook era muy difícil teniendo solamente a Charmander. También, puta, sé que hay varios que me van a recriminar esto. eh, Podía o estaba la posibilidad de capturar un Nidoran macho o un Nidoran hembra, enseñarles doble patada. Pero la verdad es que esos Pokémon nunca me gustaron su diseño, así que prefería buscar el lado difícil de la situación y entrenar un Butterfly. Caemos en lo mismo que conversamos en el episodio pasado, que uno de chico casi siempre elegía un Pokémon por su diseño, simplemente por eso, o lo descartaba por lo mismo. Claro, entonces una vez que lograba pasar la primera medalla, me iba al Monte Moon y ahí siempre agarro mi segundo Pokémon de la segunda generación, perdón, mi segundo Pokémon de la primera generación que va en todos mis equipos, que es el Magikarp que te venden por 500 pesos. Lo colocaba primero en el equipo y hacía que ya en ese entonces yo creo que Charmeleon y Butterfree lo entrenaran hasta que fueron Gyarados, un Gyarados que después aprendía golpe, que era un ataque bastante potente, y después de mucho tiempo le podía enseñar Surf, que era el ataque de tipo agua que aprendía antes de la hidrobomba, o que podías enseñarle antes de hidrobomba. Después, dependiendo de lo que necesitara, por lo general en Ciudad Azulona, en el gimnasio que es sobre los entrenadores de tipo lucha, podía elegir entre Hitmonlee o Hitmontop, pero siempre me quedaba con Hitmonlee porque, bueno, tenía un diseño que era más no sé, se veía más rudo, que tenía más impotencia. Después, en la misma ciudad, me conseguía el Labras y el último, que siempre estaba en mis equipos, es Snorlax. Un gran Pokémon, un tanque defensivo y muy bueno para las MO. Le enseñaba fuerza, golpe roca y si no me equivoco, no, solamente creo que esos dos, pero siempre fuerza y golpe roca a Snorlax en la primera generación. Creo que algunas veces le enseñé destello, pero eran esos ataques con hiperrayo y descanso. La verdad es que Snorlax en el área competitiva dentro de la primera generación funcionaba súper bien. De hecho, fue un Pokémon que se vio bastante debido a su alto puntos de defensa. Era súper bueno para justamente, como dices tú, tanquear al tan temido psíquico que fue el meta de la primera generación, en cuanto a competitivo se refiere. Claro, el psíquico tenía solamente dos adversarios, que eran el tipo bicho y el tipo fantasma. Y la verdad es que los Pokémon de tipo bicho de la primera generación, puta, dejaron harto que desear. Y bueno, el tipo fantasma tenía solamente un postor, que era la línea evolutiva de Gastly, Haunter y Gengar. Y Gengar era un Pokémon que lamentablemente si no tenías un amigo con un cable Link no podías conseguir. Si no tenías un Game Boy. Bueno, partiendo por eso. Sí, partiendo por eso. Así que eso básicamente es la línea de mis equipos de la primera generación. Y en segunda generación, bueno, la mayoría de las partidas las iniciaba con Cyndaquil,
Muchas veces también partí con Totodile, pero por lo general me elegía Cyndaquil. Y después de eso había un Pokémon que nunca faltaba, que era un Pidgey, que llegaba hasta Pidgeotto. A veces me capturaba un Bellsprout, pero siempre llegaba hasta la segunda línea, hasta un Weeping Bell. La verdad es que no, Victreebel nunca me llamaba la atención, y aparte que conseguir la Piedra Hoja en la segunda generación era un poco difícil. Entonces tenía un Typhlosion en su última etapa, tenía un Pidgeot, tenía Heracross, que es un Pokémon que me encanta, de tipo bicho y Muy tipo lucha. buen Pokémon en esa generación. Sí, exacto. Y otro Pokémon que nunca faltó en mi equipo fue el Gyarados rojo. Si ya me gustaba Gyarados desde la primera generación, que te den la oportunidad de capturar un Gyarados rojo en nivel 30, a una altura donde el nivel 30 es bastante bueno, no podía faltar, no podía faltar. Sí, pues el Shiny del lado de la furia era algo que a todos les llamaba la atención, pero yo soy, bueno, tú sabes, pues yo soy súper impaciente, pues, a mí no me gusta esperar nada. Yo a veces lo usaba, a veces no, pero lo descartaba por las estrellitas del Shiny. Ese segundo que me quitaba antes de la pelea, no lo aguantaba. Entonces lo capturaba y muchas veces lo mandaba al PC. Mira, buena. Y bueno, dependiendo de la versión que estuviera jugando, a veces canjeaba premios en el casino de Ciudad Trigal. La ¿Ya? verdad no recuerdo en qué versión, pero te dejan sacar, creo que un Larvitar, pero creo que eso es ya cuando estás en Canto, en el postgame. Pero por lo general, si no canjeaba Larvitar en el postgame, canjeaba un Abra, que llegaba hasta Cadabra, y aparte de eso ya me enfrentaba con esos 5 Pokémon casi a toda la aventura. Al final, casi al final, capturaba a Fanfi y lo evolucionaba a Donphan, porque bueno, el elefante es uno de mis aliados favoritos, y un elefante Pokémon tiene que estar sí o sí en mi equipo. Me gustaba Así que mucho. con ese equipo enfrentaba a la liga y enfrentaba a Canto. Me gustaba mucho el sprite de Tom Fan. Era muy bonito y bueno, se recalcaba, ¿cierto? Creo que era en la película donde aparecía Mew. Al principio Ash tiene una batalla con un entrenador X y ahí ocupaba un Donphan, si mal no recuerdo. Sí, sí, estás en lo correcto, porque la verdad cuando salió esa película tengo entendido que fue una sorpresa para todos los que la estaban viendo, porque todavía no se anunciaba la segunda generación de Pokémon y vieron un Pokémon nuevo con forma de elefante y les voló la cabeza a mucha gente. Oye, hablando un poquito de nuestros Pokémon favoritos, ¿por qué no hablamos igual de los tipos de Pokémon favoritos? Mira, yo te adelanto que mi tipo Pokémon favorito es el tipo fantasma. Lamentablemente, porque, o sea, no lamentablemente, sino porque Gengar, que es actualmente mi Pokémon favorito, es un Pokémon que siempre quise tener y nunca lo pude tener. Entonces siempre tuve esa espinita clavada de que cuando pueda tener un Gengar, lo voy a tener, lo voy a tener. Y desde que he podido, siempre ha sido parte de mi equipo. La verdad es que hay muchos Pokémon que yo creo que los niños de acá de Latinoamérica nos quedamos con ganas, con gusto a poco de no poder tener estas limitaciones de estar desfasados un poco en el boom de Pokémon, cuando a la mayoría de los chicos y chicas, ¿cierto? No, se nos dio la oportunidad de jugar en emuladores. Descubrimos que había Pokémon que a los cuales no íbamos a poder acceder hasta que salieron emuladores un poco más avanzados, pues, los que podíamos intercambiar o, por ejemplo, los que nosotros, que ya llevábamos como 10 años jugando, recién conocimos estos emuladores en la media, cuando Claro. podíamos jugar entre nosotros, luchar o intercambiar. Con respecto a eso, y bueno, todos sabemos que los tipos están inspirados en la diversidad en primer lugar del mundo animal, o sea, es lo que tomaron como base en primer lugar. A diferencia de tu tipo se basa harto en objetos más que en animales, en Sí, la objetos o verdad que sí. sucesos. Pero tú, ¿cachai? A mí me gusta y mi tipo favorito siempre ha sido el tipo agua, por la gran diversidad de criaturas que nos entrega. De hecho, a mí me sorprende lo que hace Nintendo de repente entregándonos siempre a los que nos fascina el tipo agua más y más criaturas que tal vez no conocíamos. Me acuerdo que lo que pasó, por ejemplo, con Gastrodon cuando salió, a mí me sorprendió bastante. Cuando vi el spray, y dije, pero ¿y esto de dónde salió? Entonces, Y siempre, este caracol. entonces siempre podemos encontrar como un nuevo tipo de Pokémon en este tipo.
O lo que pasó con Jellicent. Ya se había explorado la faceta de una medusa con Tentacruel, por ejemplo, pero cuando salió Jellicent, que mezcla nuestros tipos, Ajá, claro. también me sorprendió un poco, que a pesar de que sea el mismo animal dentro del mismo concepto, siempre se puede seguir innovando un poco. Entonces, y el tipo A ofrece harto para poder regocijarse, por así decirlo, en formas, tamaños, colores y mezclas de tipo. Bueno, oye, ya que estábamos hablando de Tentacruel, puta, yo me acuerdo que por lo menos Tentacruel y Tentacool son de los Pokémon que más aparecen en las primeras generaciones, hasta la tercera generación incluso, en todas las zonas de agua. Y hablando de, puta, recordando estos Tentacruel, ¿cuáles son las anécdotas que más te llenan la memoria en este momento, así como de la aventura en general? ¿Algunos desafíos o no sé, entrenadores que te costaron o que te sorprendieron en su momento hablando de estas primeras dos generaciones? Mira, de la primera generación podría destacar el túnel Roca. Yo creo que muchos nos enfrentamos a este desafío sin conocer muchas mecánicas. Yo, por ejemplo, entré sin conocer mucho de lo que era el destello. Entonces me pasé la primera vez ese túnel a ciegas y fue un martirio, un verdadero martirio tener que pasar eso sin poder ver más allá de ese pequeño círculo de luz que rodeaba a tu sprite. Ha sido como lo que siempre me ha marcado, incluso después ya lo tomaba como un pequeño desafío burlesco, por así decirlo, en donde me aventuraba a ver si me lo había aprendido de memoria. Y esa es de la primera generación. ¿Y a ti, con respecto a la primera, cuál te marcó? ¿Cómo más recuerdas, por ejemplo? Mira, la verdad es que en la primera generación lo que más recuerdo, que más me marcó, me costó, fue la Liga Pokémon, la Liga. ¿Por qué? Porque el nivel de dificultad aumentaba mucho considerando que el último gimnasio de Giovanni, creo que su Pokémon más fuerte era Raidon al nivel, no sé, creo que 50, y llegabas a la Liga Pokémon, te encontrabas con Lorelei con Pokémon en nivel 60 enseguida. Entonces el salto de dificultad era bastante. Y lo que más recuerdo es que de mis primeras partidas de Pokémon Rojo y de Pokémon Yellow, yo nunca pude pasarme la Liga Pokémon. Fue hasta mucho después que lo logré. Es verdad lo que dices. Recuerdo que la liga de esta primera generación era considerablemente más difícil que el resto. Yo creo que después o se dieron cuenta, se pegaron cierto este alcachofazo de a lo mejor están en un nivel muy alto, pero sí recuerdo que es de las ligas más difíciles. Bueno, y después considero que la de Platino igual tiene una liga que representa un desafío, pero en cuanto a nivel, lo que decís tú es verdad, tenían Pokémones con nivel muy alto. Sí, no sé, el cambio de nivel de dificultad era bastante y es completamente contrario a lo que pasó en la segunda generación con la liga, donde tú ya llegas a enfrentarte a la liga, llegas enfrentándote a Mento con un nivel promedio de tus Pokémon que lo superan. Creo que el Pokémon más fuerte de Mento está en nivel 42, cuando todos tus Pokémon ya están sobre el nivel 45 aproximadamente. Y bueno, hablando de la segunda generación, esas son cosas que se recuerdan, pero una de las cosas que igual más recuerdo es sobre el gimnasio, no recuerdo la ciudad, pero es la donde está Morty, el gimnasio tipo fantasma, que había una especie de pasadizo, no sé si pasadizo o había una plataforma invisible que tú tenías que descifrar. Y yo siempre intentaba irme a lo derecho, a Morty, y siempre caía y volvía a empezar. Entonces por mucho tiempo pensaba que, no sé, mi juego estaba malo, o que me había quedado pegado, o que tenía que hacer algo antes para poder desbloquear, y no se podía. Y no se podía. Sí, Morty era el líder de Ciudad Iris, Claro, Iris era. el de tipo fantasma, y yo creo que muchos chocamos ahí. Eh, Me incluyo en el hecho de que estuve mucho tiempo craneándome, bueno, mucho tiempo, un par de minutos seguidos, pero craneándome como el hecho de pasar, cómo llegar a eso. Y yo creo que muchos no se tienen que haber dado cuenta cómo resolver ese pequeño puzzle, porque recordemos que dentro de Pokémon hay muchos puzzles a los cuales nos enfrentamos, y para saber que justo el camino a seguir estaba al frente de cada sabio era súper difícil.
Oye, yo quería complementar lo que, para no interrumpirte, complementar lo que decíamos de los niveles. Yo creo que de la primera generación a la segunda se dieron cuenta de que los niveles estaban súper altos y por eso los bajaron. Y al mismo tiempo yo creo que se tienen que haber dado cuenta que los bajaron y más adelante cuando lo analicemos incluyeron este concepto de la revancha de la liga para volver a equilibrar el terreno. Claro, claro. Pero igual hay que tener en consideración de que Pokémon Oro, Plata y Cristal tienen lo que no tenían los juegos de la primera generación, que era un postgame, una continuación. Sí. Entonces, claro, tal vez para la primera generación era un salto de dificultad bastante alto, pero después de la Liga Pokémon habían pocas cosas para hacer, que igual lo vamos a hablar después en el postgame. Bueno, pero lo del postgame lo vamos a hablar un poquito más adelante. Oye, y Ale, ¿y a ti qué es lo que más recuerdas o lo que más te gustó de la segunda generación? Y la verdad es que si es que hay algo que pueda rescatar de la segunda generación es el nivel de puzzle al que nos enfrentamos. Como mencionaba, ¿cierto? En el especial en el capítulo piloto, desde el hecho de que tengamos que regresar a ese Farfetch en el Encinar, que es un par de vueltas que, claro, para ahora parecen simples, pero en su momento eran como un círculo en todo momento. Los puzzles siempre acompañaron mucho la historia. También el grado de dificultad progresiva que había entre gimnasio y gimnasio era súper considerable, pero al mismo tiempo entretenido, salvo por Ciudad Trigal. Yo creo que muchos sufrimos al enfrentarnos a este tipo que yo creo que más de alguno o alguna considera como, o consideró en ese momento como uno de los tipos así como no tan fuerte, el tipo normal, hasta que conocemos a Miltank. Sí, confirmo lo que estás diciendo, porque Miltank tal vez no tenga las mejores estadísticas, tal vez no sea un Pokémon con un diseño muy atractivo, pero a un nivel muy bajo conoce uno de los mejores ataques de tipo roca que existe, que es desenrollar. Y para esas alturas del juego, un desenrollar desencadenado podía barrer con cualquier equipo. Eso yo creo que lo puedes confirmar tú y cualquiera de nuestros audio escuchas que haya jugado Pokémon Oro, Plata, Cristal en esos tiempos. La verdad es que sí, a pesar de que incluso tú no sé, te dedicaras a farmear nivel, a levelear y a levelear, si es que te agarraba en cadena el desenrollar, no servía de nada. Aparte que uno no tenía la paciencia ni el sentido lógico de subir, no sé, pues, 10 niveles por sobre el Miltank. Uno esperaba que con 5 o 6 ya bastase, pero hacía esa maldita combinación de desenrollar y batido. Y no había cómo salir de ahí. Yo creo que fue de las pocas veces en que sí hice ese cambio en el centro comercial de Ciudad Trigal, en donde cambiaba ese Drowsy por el macho. Ah, verdad. Y tampoco hay que olvidarse de que Blanca tenía un Clefairy, que la verdad no era tan problemático, pero Clefairy en ese momento conocía Metrónomo y de repente sacaba unos ataques. Clefairy usó Metrónomo, usó Hiperrayo, usó Llamarada, usó Trueno. Usó guillotina. Claro, no muchas veces. Entonces, eso es un gimnasio muy anecdótico. Qué bueno que te acordaste de él. Sí, Sí. no es que yo creo que era una visita obligada de este recorrido por esta edición. Lo otro que recuerdo mucho, con mucho cariño, hablando de puzzles y todo lo que a eso se refiere, es las travesías por las Islas Remolino. Yo creo que si uno se tomaba el tiempo, podía hacerse como un mini postgame dentro de las Islas Remolino, recorriéndolas, entrenando, y en una de esas, si tenías suerte, te pillabas tal vez con alguna sorpresa en las islas, pero era como un apartado distinto, al cual era como agradable recorrer. De ahí en más serían las torres que uno igual podía investigar o conocer un poquito más de la historia de esa edición. ¿Y qué te parece si volvemos un poquito a hablar de la liga? Porque hay algo que quería conversar contigo que tal vez, no sé, vamos a tener discrepancia o tal vez vamos a coincidir. Y es que algo que es muy llamativo o no sé, de alguna forma gracioso, es que la liga Pokémon decayó en los supuestos 2 o 3 años que hay entre uno y otro juego. Piensa que se supone Lance y por lo menos Bruno eran altos mandos que tenían Pokémon en niveles sobre los 50, pero en la segunda generación sus Pokémon están, el Pokémon más fuerte de Lance está a nivel 50, Dragonet.
Entonces es como gracioso de alguna forma de que los niveles hayan bajado tanto de 2 a 3 años. Si bien pasa que, por ejemplo, hay nuevos altos mandos como Mento, Karen, Koga, que deja de ser un líder de gimnasio, pero eso no justifica que o al menos desde mi punto de vista, que los otros altos mandos bajen tanto su nivel. ¿Qué opinas tú de eso? Que la verdad yo creo que fue una decisión técnica por parte de Nintendo. Como te saliéndonos un poquito del meta, yo creo que tomaron la decisión de bajarle un poco el nivel por el hecho de que en la primera generación sí eran muy difíciles. Toma tu caso, por ejemplo, de que te costó mucho poder pasar la liga de esa primera generación en una primera instancia y muchos niños deben haber pasado por lo mismo. Es por eso que yo creo que se tomó esa decisión. Ahora, dentro del juego es en la propia historia la que te explica cómo, cómo cambiaron esos lugares dentro de la liga. Pero yo creo que fue una jugada técnica para poder balancear un poco los niveles a los cuales un jugador promedio se enfrentaba. Sí, y complementando lo que tú estás diciendo, igual quiero retomar algo que mencioné antes, que creo que es que por lo menos en la primera generación de juegos no había un postgame tan largo como es el de oro, plata y cristal. Entonces, claro, para los primeros juegos el alto mando era lo último y por eso tenía un nivel tan alto. Y después en la segunda generación balancearon un poco los niveles por las razones que tú estabas diciendo y aparte porque la historia tenía que continuar. Justamente. Y pasando ese tema de postgame, ¿qué opináis del postgame de Pokémon Oro y Plata? Yo creo que ese postgame es uno de los mejores, si no el mejor, que ha salido en los juegos de Pokémon, de todas las generaciones. Porque literalmente estás yendo a otra región. No hay ningún otro juego hasta la fecha que tenga dos regiones que no sea el Pokémon Oro, Plata y Cristal. Aparte Eh, que por lo menos los que veníamos de la primera generación, volvimos a una canto, a una primera generación, después de 2 o 3 años. Hay muchas cosas que están y muchas otras que no están. sí, la verdad es que yo opino igual. Yo creo que este es el mejor postgame de todo Pokémon hasta el momento. Hasta el momento, incluyendo todas las variantes, todas las ediciones distintas, ediciones completas, complementarias, ediciones de espejo, las de Switch, todo. Yo creo que es el mejor postgame porque básicamente te está entregando otro juego dentro del mismo juego. Puedes recorrer otra línea de gimnasios, te puedes enfrentar a otro tipo de desafíos, puedes complementar la historia que ya se suponía que habías terminado. Y yo creo que a lo que tú apuntabas con el desafío de nivel con la liga, es a lo que encontramos al finalizar el postgame de este juego. No sé si nos podrías ilustrar con lo que tú y yo más o menos estábamos anticipando. Sí, pues efectivamente en el postgame de estos juegos nos encontramos con aquel entrenador legendario del que, al menos en el Pokémon Oro, Plata y Cristal, tú te vas encontrando a lo largo del juego con varios relatos, con varios NPC que te van diciendo, oh, hay un entrenador que derrotó al equipo Rocket. Una vez un entrenador me dijo tal cosa. Una vez enfrenté a tal entrenador y no pude con él. Y al final del Monte Plateado, cuando ya consigues las 16 medallas, derrotas nuevamente a Gary, que ahora es líder de gimnasio, te puedes enfrentar contra Red. Y Red no es otro que una versión de nosotros mismos del pasado. Entonces te coronas como el campeón de ambas regiones, derrotándote básicamente a ti mismo, que de cierta forma tú mismo has sido el entrenador más fuerte en la historia de las dos regiones. Entonces en el segundo juego terminas el postgame siendo el más fuerte nuevamente. La verdad es que es casi algo filosófico que nos quisieron entregar. Muy bien retratado lo que quisiste explicar. La verdad es que es algo, una jugada súper bonita, emotiva y súper profunda el trasfondo que tiene. Y hablando ya de nosotros mismos, pero del pasado y al mismo tiempo un nuevo desafío, ¿qué opináis del el nivel de desafío que representa Red acá? ¿Cómo La verdad, encontráis? la verdad es que Red es en estos juegos el entrenador más difícil de derrotar que al menos desde mi punto de vista ha salido en un juego de Pokémon. ¿Por qué? Porque tiene los Pokémon, creo, si no me equivoco, a nivel más alto hasta el momento. Tiene un equipo bastante balanceado. Tiene a Pikachu, que la verdad es bastante fácil de derrotar, pero igual está creo que a nivel 81, con Sí. ataques como trueno, ataque rápido si es que estás con poca vida, tiene ataques como encanto que te bajen el ataque. Aparte tiene
tres iniciales en su fase final. Venusaur, que spamea rayo solar, lo mismo Charizard y Blastoise con sus hidrobomba y lanzallamas. Tiene también a Espeon, que es su Pokémon nuevo, o al menos el nuevo de esta generación, que Espeon sigue siendo un Pokémon psíquico, y el psíquico, al menos en la segunda generación, estaba muy OP todavía. Yo creo que Espeon es su Pokémon más fuerte y el más difícil de derrotar, creo yo. Por la misma ventaja de tipo que dices tú, el staff que agarra al usar psíquico por su propio tipo, lo hacía muy, muy difícil. Era un Pokémon que a mí me gustaba mucho, mucho derrotar, hasta hoy. Sí, porque, bueno, como bien dices tú, Espeon cuesta derrotar, no porque sea difícil de bajar de ataques, sino porque tenía una velocidad y un ataque especial bastante alto. Entonces, si lograba conectarte un psíquico, podía bajar a cualquier Pokémon al que le llegara. Y aparte que, bueno, el último Pokémon que se me está quedando es Snorlax. Y Snorlax para la segunda generación sigue siendo un monstruo, sigue siendo un tanque que ocupaba descanso, ocupaba en ese momento, si no me equivoco, el ataque ronquido y terremoto y hiperrayo. Si es que no me equivoco, esos eran los ataques más poderosos que podía tener un Pokémon, al menos en esas generaciones. Yo creo que Entonces, lograr derrotar a Red era realmente una hazaña. Y creo que hasta la fecha no hay un NPC, al menos en los juegos de Pokémon, que se iguale al desafío que significó Rojo en esa época. Yo creo que armaron a propósito a Red como un desafío súper alto, con Pokémones de nivel muy alto, pero el mismo camino del Monte Plateado te va avisando más o menos lo que tú vas a enfrentar, porque ya en ese lugar te aparecen Pokémones como de nivel 55, entonces como que te da un pequeño abrebocas de lo que va a ser el desafío, que yo creo que a todos nos agarró por sorpresa, Sí, la o verdad es muy que sí. pocos sabían, porque cuando yo me metí al Monte Plateado a investigar todo eso, bueno, en primer lugar me sorprendí porque pillé un Larvitar. Yo creo que para algunos fue una sorpresa eso, pero cuando me metí investigando y de repente vi un Sprite solo ahí como coronándose en la cima de esta cueva, como en una especie de cerrito, de altar, no sé, y le hablas, no te dice nada, 4 puntos, empieza la pelea, un Pokémon de nivel 81. Y tú quedas loco, o sea, quedáis, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento? Y todo su equipo lo único que va a hacer es alimentarse de tu equipo. Simplemente es un desafío Exacto. muy, muy alto que yo creo que ni Cynthia en esa revancha en Pokémon Platino, no, perdón, en Pokémon Blanco y Negro representa el mismo nivel de desafío que te entrega Red en esta generación. Oye, y Hoy, hablando ya de que este es como lo último del juego, pero nosotros como entrenadores sabemos que eso no es lo último que hace un verdadero entrenador cuando se termina el juego, po. Uno siempre se dedica a hacer una cosita más. Entonces te quiero preguntar, de estas generaciones, la pregunta es media con trampa, ¿sí? Porque hay maneras de obtenerlos, pero ¿completaste alguna vez la Pokédex de estas generaciones? hay dos respuestas para esa pregunta. Y esas respuestas son sí y no. ¿Cuál queréis primero? ¿Cuál historia queréis primero? La legal, que yo creo que es el no. Claro. No, yo nunca pude completar las Pokédex de manera legal o de manera correcta en la primera generación, porque es la historia de los Pokémon de intercambio. Hay Pokémon que lamentablemente, si no tienes dos Game Boy o tienes un amigo que tenga el cable Link, hay Pokémon que son imposibles de conseguir. Entonces, a pesar de que la Pokédex es el objetivo principal en teoría del juego, yo no pude conseguirla en ninguna de las dos primeras generaciones. La otra respuesta es que sí, con el tiempo lo conseguí, pero bueno, Yo fue creo cuando que conocí los hack rooms. muchos Sí, conocimos el término Game Chat y hack room con el tiempo. claro. Igual con el tiempo salieron estas versiones que eran versiones modificadas donde estaba toda la Pokédex libre, donde uno podía evolucionar también a esos Pokémon solamente por nivel. Y Claro. bueno, y hablando de versiones modificadas, yo creo que podríamos sacar un especial de eso. Yo me acuerdo que le dediqué mucho tiempo a versiones modificadas de Pokémon. Sí, hay muchos hack rooms y Pokémon muy buenos. Me acuerdo, se me viene a la mente ahora el mismo el Pokémon Glazed, una joya que se sacaron para el Game Boy Advance, o al menos para emularlo en Game Boy Advance.
No sé si Y jugaste alguna vez esa entrega tú. la conozco, pero no la jugué. ¿Y te acordáis de esa joyita que pillamos una vez que era el Pokémon Light Platinum? Uy, sí, En like donde, platino. en donde tu Scolipad podía evolucionar a un Emboar. Y estaban todas desfasadas las evoluciones, los niveles. Era muy loco ese juego. Pero yo creo que eso Era es muy material loco. para otro capítulo. Para otro capítulo, ¿cierto? Oye, bueno, ¿y tú cuéntame, ¿tú alguna vez completaste la Pokédex o no? Nunca, porque nunca fue mi objetivo principal. Nunca me dediqué a coleccionar a todos los Pokémon. Sí trataba de capturar a todo el que se me cruzaba. A todo el que se me Claro. cruzaba, trataba de enviarlo al tiro a una cajita, pero nunca fue mi objetivo principal dentro de la historia. Yo trataba de levelear y yo era mucho de hacer speedrun en los juegos. Yo era mucho de tratar de pasarlo lo más rápido posible y más de alguna vez lo hice en clase, de tratar de pasarme, por ejemplo, una generación en un bloque de clase. Eso lo hice. Oye, y hablando de speedrun y de atrapar al que se me cruce, se me vinieron al tiro por estas generaciones los Pokémon errantes. Y esos son Pokémon legendarios. ¿Qué opinas de los legendarios de estas dos generaciones? La verdad, en la primera generación yo creo que se nos quedó a deber Pokémon legendarios. Porque si bien tenemos a Mewtwo, el supuestamente Pokémon más fuerte que se habían creado, que tiene una historia, un lore de fondo bastante bueno, tenemos también a Mew, que era el Pokémon Enigma y que la historia dice que Mew fue el que salvó la franquicia. Los otros legendarios son las aves legendarias, Moltres, Aldous y Articuno, que representan cierto el control de los climas, pero la verdad es que en primera generación tenemos solamente 5. Y para ser la primera generación creo que se quedó a deber al menos uno o dos Pokémon legendarios. Alguno que no sé, representara el lado, no sé, positivo de los Pokémon. Un Pokémon que representara el bien y un Pokémon que representara el mal. No sé, algo así como lo que llegó a ser en su momento con los años Darkrai y Cresselia, un Pokémon que representaba los buenos sueños y un Pokémon que representaba las pesadillas. Eso por lo menos en primera generación. En segunda generación ya se abrió el abanico porque ya llegó, aparte de Ho-Ho y Lugia, la mascota del juego, llegaron también los perros legendarios, los perros que no son perros, y también llegó Celebi, Pokémon mítico de la generación, y que es uno de los Pokémon que tampoco se ha hablado, hemos hablado de él, pero que tampoco se podía conseguir de manera legal en este lado del mundo. Pero por lo menos en Pokémon legendario me gustó que en la segunda generación incluyeran al menos un Pokémon legendario nuevo adicional. ¿Y tú qué opinas de los Pokémon legendarios? La Bueno, verdad es que tengo claro que Lugia a ti te encanta, uno de tus Pokémon favoritos, pero ¿qué más me puedes decir sobre ello? yo creo que hubo un incremento necesario en la segunda generación con respecto a Pokémon legendarios, si se quiere hablar de eso. Y bueno, yo creo que responde a las mismas limitaciones del juego, no tanto en aspectos técnicos, no me refiero a eso, sino que era una franquicia que se estaba recién expandiendo. Yo creo que mucho de lo que tú te refieres con Pokémones que representen emociones o representen, no sé, sentimientos, no estaban ni siquiera pensados en su momento. Yo creo que esto se fue creando con el lore más adelante y por lo mismo surgieron esos Pokémones cuando se fue expandiendo lo que era el creacionismo Pokémon, el hecho de que hubiesen Pokémones que representaran el tiempo, el espacio, que hubiera un dios. Yo creo que no estaba esa, ¿cómo decirlo? Esa cosmogonía Pokémon en esos primeros Pokémon, primeras generaciones y por eso no había tanto. Pero si hablamos del legendario y que se quedó a deber, yo creo que era necesario mover ese camión para capturar a Mew. Yo Sí, creo creo que que era concordamos en eso. necesario. Sí. Buena historia en la que muchos cayeron. Yo nunca alcancé a caer porque no conocía Pokémon en ese tiempo, pero sí veía niños de cursos mayores hablando de esa teoría. Yo conocía la teoría, conocí la del camión mucho tiempo después, pero conocí la teoría de que Mew estaba en la última lápida de la torre de Pueblo Lavanda, de la torre Pokémon. Y lo buscaba ahí, tenía que apretar, creo que el botonado en todas las lápidas, las tumbas, hasta que apareciera. Y tengo que haber perdido muchas horas de mi vida buscando a Mew ahí. Yo creo que hubo muchas teorías de cómo poder conseguir a ese Pokémon en esa primera generación.
Muchas, muchas, muchas. Y si no funcionaba una, no, la gente bueno, los niños que jugábamos no éramos capaces de resignarnos a que era falso, sino que simplemente ese no era el método. Tenía que haber otro. Me mintieron con ese, sino que no me quisieron dar el real. Yo creo que Claro, muchas veces llegamos a eso. Oye, sí. Marcelo, yo creo que ya vamos llegando como al final de esta primera parte de esta saga que se va a hacer de nuestra franquicia favorita. Así que muchas gracias por acompañarme y muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros radioescuchas, ¿cierto? A nuestros contertulios, escuchándonos hablar de lo que es nuestra franquicia favorita. Bueno, sumándome a las palabras de Alejandro, la verdad a mí personalmente, y yo sé que a ti Alejandro igual, me gusta mucho hablar de este tema porque Pokémon es de nuestras sagas favoritas y vamos a seguir hablando en los siguientes capítulos sobre las siguientes generaciones, sobre cómo los cambios fueron influyendo en las mecánicas de juego y en todas las anécdotas que tuvimos cuando éramos jóvenes y perdíamos tiempo. No, no lo perdíamos, disfrutábamos jugando Pokémon. Lo invertíamos de Así otra que manera. exacto. Así que reitero mis agradecimientos. Les recuerdo también que si tienen algún comentario, alguna queja, alguna duda, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, nuestro Instagram y TikTok, que es portal-geek-podcast, o por nuestro canal de YouTube, que es Portal Geek Podcast, todos juntos sin el arroba. Así que muchas gracias, Alejandro, que estés muy bien. Un gusto volver a hablar contigo y nos vemos nuevamente en un próximo capítulo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el siguiente capítulo.